Reciban un cordial saludo de parte del profesor Gustavo Alcántara. En esta oportunidad trataremos una conferencia denominada COVID-19 y trabajadoras de salud en Venezuela desde el enfoque de género. El propósito de la presente conferencia es analizar algunas repercusiones en mujeres en general y, particularmente, mujeres trabajadoras del sector salud en Venezuela a raíz de la pandemia por COVID-19 desde una perspectiva sociopolítica del enfoque de género. En las ciencias sociales, el concepto de género se refiere a las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres creadas y reproducidas en y por la sociedad, a través de las interacciones que continuamente van construyendo la cotidianidad y moldeando las diversas instituciones sociales, que a su vez estructuran y constriñen, obligan, determinan la acción social del individuo o el grupo determinado. De esta manera surge el enfoque de género, que es una herramienta teórica y metodológica para abordar estos fenómenos. En el ámbito del proceso salud-enfermedad, son muchas las desigualdades en el acceso a bienes y servicios de salud para las mujeres. Además, los brotes de enfermedades afectan a las mujeres y los hombres de manera diferente y las pandemias avivan las inequidades existentes, sobre todo para las mujeres y las niñas. Particularmente en Venezuela, es fundamental acotar que la pandemia de COVID-19 irrumpió en medio de una crisis humanitaria compleja que ha comprometido seriamente el desarrollo humano. En tal sentido, es revelador analizar la situación de las mujeres ante la COVID-19 en general y particularmente de un grupo específico como lo son las mujeres que conforman el equipo de salud en nuestro país, bien sea del área de la enfermería, la medicina u otras profesiones y oficios del sector sanitario. Desde el punto de vista general, el análisis desarrollado en el presente trabajo tomó como herramienta las 5 características del género señaladas por la Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas. De manera específica, la clasificación de recursos que hace la OPS y el acceso y control con respecto a los mismos, conjuntamente con el concepto de roles, permitirá abordar el caso de las mujeres profesionales de salud ante la pandemia producida por el SARS-CoV-2. En primer lugar, el género se caracteriza por ser relacional, pues se refiere a mujeres o a hombres en conjunto y no de manera aislada, teniendo en cuenta las relaciones que se construyen socialmente entre unas y otros, bien sea en la familia, en el trabajo, en la escuela o en la universidad, con los grupos de amigos, entre otros, mediante interacciones cotidianas que pueden ser cara a cara o a través de medios de comunicación y redes sociales. En este orden de ideas, una de las medidas para hacer frente a la pandemia, paradójicamente, como lo es el confinamiento o la cuarentena, ha traído repercusiones desde el punto de vista de las relaciones entre hombres y mujeres en el hogar. Como lo expresa la directora ejecutiva de la ONU, esta medida de salud pública conlleva otro peligro mortal, pues aumenta otra pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres. Por otra parte, el género es jerárquico, porque las diferencias que establece entre mujeres y hombres en muchos casos carecen de neutralidad e imparcialidad y tienden a atribuir mayor importancia y valor a las características y actividades asociadas con lo masculino y a producir relaciones desiguales de poder. Según la ONU, para el 10 de marzo del 2021, tan solo un 6% de países tienen a una mujer como jefe de Estado y apenas 7% presidiendo un gobierno. De 193 países en el mundo, solo 22 mujeres ocupan una de esas dos funciones. ¿Tendrá esto algún impacto en la salud mundial? Por supuesto que sí. La propia ONU destaca que liderazgo, firmeza, elocuencia y empatía por los más vulnerables
están entre las características de presidentas y primeras ministras que se han enfrentado con todo su ingenio al COVID-19 para proteger a su población. Tal y como lo vemos en las imágenes, aparecen la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Del mismo modo, el género se caracteriza por ser cambiante a través del tiempo, porque los roles y las relaciones se modifican a lo largo de los años y, por ende, son susceptibles a cambios por medio de intervenciones. Así, desde hace varias décadas, la mujer se ha venido incorporando al mercado de trabajo. De hecho, casi uno de cada tres hogares latinoamericanos es liderado por una mujer. Sin embargo, según el Banco de Desarrollo de América Latina, el salario medio de una mujer en el hemisferio es en promedio un 11% más bajo que el de un hombre. Esta disparidad se incrementa hasta un 22% si comparamos trabajadores con características similares, agregando que, en promedio para América Latina, en las áreas urbanas, el salario medio de una mujer es de apenas 89% del correspondiente a un hombre. Por otra parte, el género también se caracteriza porque es institucionalmente estructurado, pues se refiere no solo a las relaciones entre mujeres y hombres a nivel personal y privado, sino a un sistema social que se apoya en valores, legislación, religión, entre otros aspectos. Por ejemplo, las principales religiones seculares están dominadas por hombres: el cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo, entre otras. Y eso puede desencadenar una cultura discriminatoria hacia las mujeres. Además, el género es contextualmente específico, porque existen variaciones en las relaciones de género de acuerdo a etnia, clase social, ubicación geográfica, si es rural o urbana, cultura, entre otras variables que acentúan la importancia de utilizar en el análisis de género la perspectiva de la diversidad cultural. A excepción de China, cabe destacar, donde la economía creció, la economía mundial se contrajo y aumentó la pobreza como consecuencia del coronavirus. Ser pobre y además mujer es una condición que compromete seriamente la salud. Por lo tanto, si se agrega como variable que la mujer desempeñe una profesión o ocupación en el área de la salud en el contexto de la pandemia de COVID-19, la vulnerabilidad será mayor. El proceso salud-enfermedad está relacionado con la producción de una serie de bienes, servicios y valores muy preciados en cualquier sociedad contemporánea, los cuales son susceptibles de apropiación por parte de la población, pero dependen en gran medida de su asignación desde el Estado y los grupos de poder. Mientras tanto, en un contexto en el que la vida y la salud son reconocidos como derechos humanos y sociales, su distribución genera conflictos de no ser equitativa. Para alcanzar o poseer esos bienes, servicios y valores relacionados con la salud, la población depende de una serie de medios de diversas clases. A esos medios se les denomina recursos. En el esquema de análisis de la OPS, tales recursos serían materiales o económicos, políticos, de información o educación, de tiempo y de tipo psicológico. Los roles son las expectativas socialmente definidas que tiene una persona de determinado estatus o posición social. Con respecto a los roles múltiples, una persona puede representar el rol de mujer y además madre al mismo tiempo, pero también cumplir con un rol profesional como lo es el de enfermera. En el primer caso, ser madre califica como rol reproductivo, que consiste en el cuidado y crianza de los hijos y el resguardo del hogar, mientras que ser profesional de enfermería implica un rol productivo, pues genera una contraprestación económica por un trabajo o servicio prestado. Además, esa mujer enfermera, madre, puede ser soltera, pero también además un docente universitario y estudiante de posgrado al mismo tiempo.
obligándola esa situación a desempeñar al unísono el rol reproductivo y productivo en una familia compuesta por madre e hijos. Si a esa familia se le suman los abuelos pertenecientes a la tercera edad, entonces tendría que estar también a cargo del mismo y esa mujer asumiría el rol de cuidadora de adultos mayores. En este caso, es válido para quienes sean también profesionales de la medicina, camareras o de cualquier otra ocupación o carrera en la que tengan que atenderse o estar en contactos con pacientes de COVID-19. En esto consisten precisamente los roles múltiples y sus implicaciones para la salud individual y del grupo en particular en tiempos de pandemia. Inmerso en el ojo del huracán, con 59% del personal sanitario del mundo se encuentra enfermería, siendo el 90% de ellos mujeres. En un informe que tomó en cuenta 17 países de América Latina, elaborado por la CEPAL, entre los que figuró Venezuela, la proporción de mujeres en el sector de salud fue 73.2%, según datos tomados entre 2014 y 2019. Eso refleja y deja claro la feminización laboral del sector salud. Iniciando con los recursos materiales o económicos, tenemos que para el año 2011, una enfermera recién graduada de licenciada percibía $283,54 estadounidenses mensuales como sueldo. Si tenía posgrado, ganaba $304,76 y el escalafón mayor para el sector público era de $609,52. Un declinar vertiginoso se mide ya para abril del 2020, mes en el cual se decreta la cuarentena obligatoria por COVID-19 en Venezuela. Y el sueldo más elevado de un profesional de enfermería en el sector público venezolano en ese momento, hace poco más de un año, estaba en apenas $6,02, es decir, un sueldo que, según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas y también del Banco Mundial, significa vivir en pobreza extrema. Para el gremio médico esto no es distinto, la situación tan precaria que se vive. Por eso se explica la diáspora desde hace ya casi una década de profesionales de la salud en Venezuela. Pues entre 2014 y 2021 los sueldos del gremio médico cayeron 98,15%. Y eso significa que para el presente año 2021 un especialista gana apenas entre 2,3 y $3,96 estadounidenses al mes. Un sueldo de pobreza extrema. Para el año 2018, en Venezuela había una enfermera por cada 1.062 habitantes. Eso representaba el 76,46% de déficit de personal en esta área. Por lo tanto, se necesitaban 88.348 profesionales de enfermería adicionales para alcanzar el estándar planteado por la Organización Mundial de la Salud. Esto significaba que Venezuela contaba con 27.200 enfermeras y debió tener 115.548 profesionales en esta área. La sobrecarga laboral y todos sus efectos colaterales estarían a la orden del día, asfixiando al escaso personal de enfermería que aún se desempeña en las instituciones públicas de salud. Situación similar ocurre con nuestros médicos venezolanos, tanto en el sector público y principalmente en zonas rurales. Adicionalmente, y continuando con los recursos materiales, una de las estrategias esenciales para hacer frente a la pandemia es el lavado de manos, por lo que el agua es un recurso básico para la higiene. Sin embargo, el equipo de salud en general atraviesa serias dificultades para acceder a este preciado bien en Venezuela. Pues para el año 2019, según la encuesta nacional de hospitales, al menos el 78% de los centros de salud venezolanos reportaron fallas con el suministro del vital líquido. La mayoría, es decir,
70% de ellos tuvo intermitencia en el servicio. Un 20% no tuvo ningún momento con el suministro de agua y tan solo un paupérrimo 9% reportó suministro del vital líquido de manera continua. En lo referente a los recursos políticos, los gremios de la salud como grupos de presión han elevado su voz de protesta ante la precariedad de las condiciones de trabajo y los riesgos de enfermar y morir por COVID-19. Ya para julio del presente año 2021 se contabilizaban por parte de la ONG Médicos por Venezuela un total de 692 fallecidos en lo que respecta a trabajadores de salud debido a la pandemia de COVID-19. Eso significa que la mortalidad es sumamente alta. En particular, el estado Zulia es el que ha presentado mayor cantidad de funciones en el equipo de salud por razones de el virus pandémico, siendo los médicos quienes han perdido en mayor número la vida, seguidos por el personal de enfermería que aparece en color naranja. Es un hecho, pues, que las vacunas contra la COVID-19 son esenciales para proteger a todo el equipo de salud, pues están en primera línea de lucha contra la pandemia. Sin embargo, se afirma que en Venezuela, y esto tal y como lo plantea un artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista The Lancet, no cuenta con un plan de vacunación anti-COVID-19 y el suministro de las mismas es insuficiente, carente de planificación y esporádico para vacunar 15 millones de personas o el 70% de la población adulta del país. En cuanto a los recursos psicológicos, una investigación que se planteó evaluar los efectos de la pandemia en el bienestar mental del personal de la salud del Estado Mérida, Venezuela, se observó que los cargos de médico residente y enfermera fueron los que presentaron incrementos notables en las variables emocionales estudiadas, concluyendo que, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se han incrementado las exigencias para la práctica profesional, lo cual arrojó mayores índices de estrés, ansiedad y depresión en el personal sanitario encargado de enfrentarla. Si se tiene en cuenta que los individuos con alta autoestima son menos susceptibles a los problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión y una variedad de enfermedades físicas que los que tienen menor autoestima, entonces la resiliencia sería uno de los pocos recursos psicológicos con los que contaría el personal de salud y además también la población en general. En tal sentido, los profesionales de la salud han contado históricamente con un estatus muy valorado dentro de la sociedad, gracias al prestigio y la capacidad de influencia que les da su educación y posición social, y poseen una formación ética útil para reforzar valores que permiten sobrellevar las presiones de afrontar la pandemia y sus diversas amenazas. No en vano, los sanitarios de primera línea ante la COVID-19 han sido reconocidos en todo el mundo como héroes de la salud, lo que junto a el reconocimiento a través de bonos especiales pudieran reforzar la autoestima y el bienestar psicológico. Sin embargo, es necesario advertir que la crisis venezolana ha desembocado en una sociedad anómica, es decir, una sociedad enferma que excede con creces el ámbito laboral y pandémico, por lo que una elevada autoestima construida en base a valores y ética profesional sería un recurso limitado y contingente, útil en el corto plazo, pero difícilmente sostenible en el tiempo. En lo atinente al acceso a la información, se ha denunciado que existe subregistro en las cifras de COVID-19 en Venezuela, estableciéndose incluso como estrategia gubernamental la manipulación de las cifras. Esta falta de transparencia y desinformación genera zozobra en el equipo de salud,
pues se dificulta la implementación de políticas protectoras de la población más vulnerable a la COVID-19, entre los cuales se tiene que incluir a las mujeres que forman parte de la primera línea contra el coronavirus. En conclusión, la pandemia ha creado un contexto que agudiza las vulnerabilidades de las mujeres en general, pues los riesgos van más allá del hecho de enfermar o morir por COVID-19. El confinamiento elevó los casos de violencia doméstica a nivel mundial y empeoró las condiciones económicas femeninas, pues muchos puestos de trabajo ocupados por ellas desaparecieron. Esto supone una mayor carga para mujeres que son cabeza de hogar, pues además tienen que multiplicar su responsabilidad en casa con horas de enseñanza a sus hijos, con un sistema de educación a distancia improvisado en un país como Venezuela, que sufre de una emergencia humanitaria compleja con plataformas de Internet precarias e inaccesibles para el presupuesto promedio y obsolescencia de dispositivos. De manera que es la sociedad con sus complejos entramados la que se ha encargado de estructurar instituciones que colocan a las mujeres en situaciones que demandan mayores responsabilidades, a la par que profundizan los riesgos ante enfermedades concretas como la COVID-19. Se reafirma entonces el hecho ya conocido de que las desigualdades de género son creadas por la sociedad y por lo tanto son modificables. En el pasado deben quedar los prejuicios, discriminaciones y sesgos. Sin lugar a dudas, los derechos de la mujer y las políticas públicas que como país seamos capaces de crear e implementar para protegerlas en medio de la pandemia son la base para superar la crisis y edificar una mejor sociedad.